las 20:31. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV, la mesa de debate, reflexión, análisis de muy diversos temas. Como le decía recién a Carmela, esta noche voy a empezar por saludar a mis camaradas. Tengo el regreso de Fernando Rosso. Te extrañamos, Fernando, buenas noches. ¿Cómo anda, Juan? Yo también los extrañaba, estaba combatiendo virus todavía de todos los que andan dando vueltas por la Argentina, además del que nos gobierna. Pero bueno, derecho a huelga, fue novedad en el día. Pasó una cosa extraña, porque mientras estaba suspendido el derecho a huelga, hubo huelgas de todo tipo y color. Pero bueno, hoy la justicia volvió a fallar otra vez contra el decreto del gobierno, que lo había introducido en otro decreto que no tenía nada que ver, y rige, por lo menos legalmente, además de los hechos, el derecho a huelga en la Argentina, y eso, bueno, de alguna manera es un límite, ¿no?, contra el gobierno. Vamos a entrar en detalle dentro de un ratito nada más en este tema. Sergio Zabalza, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, buenas noches, camaradas. Bien, contento de estar aquí. Me gustaría hablar de los dos consumos y de los efectos subjetivos que tiene esta grieta en los consumos, porque tiene un efecto degradatorio, es decir, se articula con la envidia, cuando es necesario provocar una gran desigualdad para generar envidia y de esa manera encerrar a los sujetos. Cuando la justicia social, esto lo dice Freud, cuando la justicia social queda encerrada en una situación de masa, de organización de masas, se reduce a la mera envidia, y con lo cual todo el efecto amoroso que tiene la justicia social se degrada, se empobrece. Es necesario este empobrecimiento social para poder gobernar, cuando el orden, la administración se corresponde más con una dictadura, con un gobierno autoritario. Gracias, Sergio, y buenas noches, Sergio. Bienvenido nuevamente, Sergio Arevalla, a Comunistas. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Jornada o semana complicada, ¿no? El gobierno que decide recortar en todos lados, Garra, Jaminti, ojalá podamos tratar ese tema. La motosierra parece una sierra con unos dientes tan gruesos que rompe todo, y por supuesto en este juego económico del que veo que vamos a hablar hay ganadores y hay perdedores. Claro que sí. ¿Y de qué lado nos toca estar? Siempre los perdedores defendiéndolo, es así. Lamentablemente. Mercedes Alessandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo estuve disfrutando del fin de semana viendo alguna película, porque estoy ya cansada de ver discursos y cosas y escuchar, y se las quiero recomendar mucho. Mountain Head, se la recomiendo sobre todo a Juan, que le va a gustar mucho. Es sobre... La estoy esperando, ¿eh? Sí, yo por los canales, claro, ¿viste?, ilegales, siempre. Y es una película que satiriza estos mega millonarios conservadores, los tecnorricos, ¿no? Los Elon Musk de la vida. Millonarios. Los Elon Musk de la vida. Y es que están encerrados en un lugar muy hermoso y muy paradisíaco mientras el mundo se prende fuego. Y aparece la Argentina. Aparece la Argentina, no voy a spoilear más, se las recomiendo mucho. Creo que va a ser una película que nos va a hacer pensar muchas cosas de cómo se está viviendo todo esto de las deepfake, la inteligencia artificial y el objetivo estratégico que representa nuestro país libertario hoy. Por el creador de Succession, así que hablamos de un especialista en historias de los 1000 millonarios, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ya yo empecé, la veo tipo serie últimamente a las películas, ¿viste? Como duran 2 horas, veo media hora cada noche, entonces ya empecé mi primer capítulo, que me lo recorté. Hay mucho champagne, muchas cosas caras. Mountain Head, ¿no? Así como cabeza de montaña. Como cabeza de montaña, sí. Bien, vamos a entrar en el primero de nuestros temas, sobre el que va a contarnos mucho justamente Mercedes D'Alessandro, y es esto: paradojas del consumo. Le decía, el repunte de la actividad muestra una nueva grieta. Mientras cerca de 1/3 de la población accede al crédito, viaja y compra autos o propiedades, la mayoría de los hogares sigue ajustando sus gastos. El consumo muestra dos realidades muy diferentes, casi antagónicas. Tradicionalmente, los principales sectores de la economía mostraron comportamientos parejos, acompañando la marcha de la actividad. En épocas de grandes crisis, cuando se derrumbaban las ventas de autos y departamentos, la recesión también se hacía sentir en los shoppings y los supermercados. Y lo mismo pasaba cuando la economía empezaba a crecer y todos los rubros se beneficiaban de la reactivación. La Argentina 2025, en cambio, muestra un comportamiento inédito, o que por lo menos no se veía hace muchos años, gracias a una combinación de factores como la baja de la inflación, la apreciación cambiaria y la reaparición del crédito.
Por un lado, se registran récords en escrituras de propiedades, patentamientos de autos y motos y ventas de electrodomésticos, con más argentinos viajando al exterior y marcas internacionales desembarcando en Buenos Aires. Pero por otro, tenés la realidad de la mayoría de la población, y es la gente que no llega a fin de mes, la gente que sigue endeudándose tal vez para comprar alimentos y no logra resolver sus problemas económicos. ¿Cómo explicamos esta especie de doble estándar? No sé. Sí, bueno, está complicado. Tenemos una plaquita que salió este fin de semana en uno de los diarios del domingo, que nos muestra un poco cómo es esta doble función del consumo, en donde vemos de alguna manera, arriba de todo, dice las dos caras del consumo, ¿no? Y arriba de todo se muestra el aumento de las escrituras de compra de departamentos, casas, propiedades, el patentamiento de autos. En un año enorme, es enorme el aumento de los dos rubros que mencionabas. Casi el doble, ¿no? Casi que se duplicaron. Casi que se duplican las escrituras, el patentamiento de autos, el 100 electrodoméstico y turismo al exterior. Yo diría que las dos primeras tienen que ver, están muy asociadas a los blanqueos, claro, al primer blanqueo que se hizo. Bueno, ahora este último todavía no se ven mucho los efectos. También se ve asociado a que hay una mayor concentración de riqueza. El blanqueo vino de la mano de caída de impuestos a los bienes personales, vino de la mano también de algunas facilidades para quienes más tienen, que se expresa en ese aumento de escritura de patentamiento. Claro, son gastos relativamente grandes, ¿no? Son gastos grandes, son inversiones, digamos, ¿no? No es que dejas de comer unas papitas fritas o te dejas de comer una hamburguesita y después te vas a ir a comprar una casa, ¿no? Claro. Estamos hablando de gente que tenía dólares acumulados probablemente en el exterior o en la casa, en algún colchón, como la economía nos viene contando últimamente, y los pudo blanquear y entonces accedió a esto. Y por el otro lado, en rojo vemos la caída. Imagínense, hasta dejamos de consumir bebidas con alcohol, ¿no? Dejamos de emborracharnos un poco en los fines de semana. Cuando hablamos de las bebidas sin alcohol, estamos hablando de las gaseosas, ¿no? Las gaseosas han pasado a ser un lujo para las mesas. También, si se ven los postrecitos, ¿viste? Los postrecitos que a los chicos les gustan. También, ustedes cuando van al supermercado van a ver que lo primero que está en oferta son ese tipo de artículos que hoy son un lujo para las familias. Y tenés que chequear mucho las fechas de vencimiento porque son cada vez más cercanas, por otro lado, porque parece que están teniendo mucho stock, ¿no? Yagures, postres, gaseosas. También hay un reemplazo de marcas, ¿no? Se dejan las primeras marcas, se empiezan a consumir. Pero mirá qué interesante esto hablando de marcas, Mercedes, porque ahí tenés marcas propias de supermercados bajaron en un año un 11%. Y corregime si me equivoco, pero las marcas propias de supermercados son justamente las que elegís cuando dejás de elegir las primeras marcas. Sí, pero también hay un efecto de los bienes importados. Estuvimos charlando acá muchas veces que hay bienes que, por ejemplo, no sé, en los lácteos, hay lácteos de Uruguay que están incluso más baratos que las marcas propias de los supermercados. Entonces, hay un efecto muy por un lado, la apertura de las importaciones que, sobre todo en el supermercado, nos trae productos que compiten mucho con los precios locales. Por otro lado, tenemos también este achicamiento de los consumos de las familias que viene de la mano de la baja de los salarios, o sea, salarios que no están acompañando la inflación claramente, que quedaron desfasados. Y otro día habíamos visto una plaquita de consumo que cayó todo el año, estuvo cayendo el consumo en supermercados, todo el año se estuvo recortando. Yo tengo un recuerdo muy patente de enero del 2024, al recién asumido Javier Milei, el recorte en alimentos había sido récord, superaba el 35%, el recorte en medicamentos lo mismo. Bueno, esos recortes siguen sosteniéndose. También vimos consumo mínimo de carne, caída del consumo de yerba mate, caída de leche, caída de verduras. Es decir, no solo estamos recortando el alimento, sino que nos estamos alimentando peor. Y hay una placa más, ¿no? Que ilustra un poco más esto. Sí, y hay una placa más que yo le pedí a los chicos que nos muestren, porque esta también salió en uno de los diarios del fin de semana. Esta placa la hace Amílcar Collante, que no es un economista comunista, por decirlo de algún modo, es bastante afín a las ideas del gobierno. Sin embargo, armó este gráfico que es muy elocuente. En las barritas violeta se ve lo que te queda de dólares por
las exportaciones, importaciones, o sea, el balance entre lo que exportás e importás de la electricidad, el gas y el petróleo de la Argentina. O sea, es un balance que es positivo por lo que estoy viendo. Sí, vaca muerta básicamente, ¿no? Lo que nosotros exportamos menos lo que importamos nos da un balance positivo en dólares. Es decir, Argentina viene acumulando esa cantidad de dólares que se ven en las barritas desde enero del año pasado. Pero fíjate que lo que cae, o sea, la barra negra esa que es negativa, que es gigante y que viene creciendo mucho, sobre todo desde fines del año pasado, es el balance del turismo. Que eso es turismo en el extranjero. Son dólares que se van porque hay gente que va y la gasta afuera. Exactamente, es viajes, transporte aéreo, no sé qué, los gastos de alojamiento, la tarjeta, todo lo que pagás en tarjeta, es decir... Fíjate que ¿Compras hechas desde acá, Mercedes? No, esto es solamente no los incluye, afuera. inclusive. Esto es consumo de tarjeta, moneda extranjera y es el balance, es lo que haces afuera, ¿no? Mirá. Entonces, pero fíjense que no te alcanza vaca muerta para financiar la salida del turismo. Y eso es un indicador cuando se discute mucho entre los economistas si el dólar está atrasado, si está pisado, si es competitivo, si no, que la banda cambiaria, que Milei dice no, está actuando el mercado, así que está en el precio justo. Bueno, la salida tan grande del turismo te da un parámetro de que está siendo más barato estar afuera. Claro. Te veía sentir, Sergio. Y es el termómetro histórico, ¿no? El del sentido común. Si te es más barato ir afuera que veranear acá, es porque el dólar está pisado. Claro, claro. Además, y eso que puede parecer una buena noticia para el que puede viajar, en realidad no es una buena noticia para el país. Mirá, tus dólares, tu decisión, ya lo dijo Manuel Adorni, ¿no? Tus dólares, tu decisión. Si querés ir a veranear en Brasil, si te podés ir a dar un viajecito por Europa, digo, está bien. Lo que está mostrando esto es que no es muy sostenible un modelo con este nivel de tipo de cambio en donde el excedente de un sector que es el que vos esperás que te ayude a conseguir los dólares para sostener este modelo económico, dólares que son difíciles, dólares que recién me cruzaba con Santi Lul, que también está en este canal más temprano, me decía el balance de las compras de los ahorristas, la gente, lo que compró en el último mes son 2.000 millones de dólares y Caputo la semana pasada festejaba una colocación de 1.000 millones de dólares con la tasa de 30% que hablábamos la semana pasada, ¿no? Ya se te voló. O sea, entonces lo que te está mostrando esto es que los dólares que conseguís con producción se te están escapando por consumos turísticos. Ahora, con respecto a los consumos turísticos, no sé por qué, pero me venía a la mente esta frase pronunciada, creo que durante el gobierno de Macri por González Fraga, fue el que dijo: les hicieron creer que podían viajar al exterior, les hicieron creer que podían comprarse un teléfono de primera línea. Digo, ¿cómo juega esa frase en este presente? Porque, porque ella hablaba del dólar atrasado, pero el del kirchnerismo, ¿no? Sí, no hablaba del dólar. Acá esto seguro que esos consumos con tarjeta también son celulares, también son ropita, textiles, zapatitos, cosas, ¿no? De todo un poco. Pasa que los dos tenían, es cierto, dólar pisado. El problema con este es que abre las importaciones y ahí se te complica mucho más. Claro, porque esto es dólar pisado con importaciones abiertas. Claro. Y cuando Adorni dice, con tus dólares haz lo que quieras, pero no son tus dólares, es lo que decía ella, son los que genera el país en la venta de bienes, ¿no? De harina de soja, de petróleo, y nada, en algún punto se te acabó la reposición de dólares. Claro. Este es el problema, ¿no? Juan, me hiciste acordar a propósito de la mención de un economista, lo que dijo otro economista a propósito del consumo de alimentos, de Pablo, que él recomienda que, bueno, que la gente consuma productos de menor calidad. Caramba. Si que eso... baje la calidad de los alimentos que consume. Exactamente. Por ejemplo, si eso... Algo que ya está sucediendo en los hechos. Claro. Sin consejo de economista, digamos, digo, por necesidad, la porque no te queda otra. No le queda otra y es mucho mejor economista que estos que hablan y que no pasan nunca. Estamos hablando de lo que te metes en el cuerpo, estamos hablando de lo que se alimentan las infancias, estamos hablando de toda una manera de vivir que marca una desigualdad brutal. Pero me interesa a mí relacionar esta situación con el fenómeno este del ausentismo en las elecciones. Si esta grieta, esta manera de sostener la economía no produce precisamente o apunta a una suerte de que voten solamente los propios. Bueno,
por generar un desánimo, por insinuar una suerte de sin salida, por la envidia que mencionaba antes respecto del poderoso. Hay todo un concepto que es la sed de sometimiento que propone Freud para este tipo de cosas. Lo escribió mientras Hitler iba creciendo en Alemania. Es decir, si la clase política de alguna manera no propone un horizonte, algo, bueno, esto la verdad que pinta feo. Lo que pasa es que la clase política es esta, propone este horizonte. Una parte. A mí lo que me parece interesante es que, ¿cómo era el relato de este gobierno? Nosotros nos endeudamos, vale la pena endeudarnos ahora, dólares prestados, alquilados, hacemos un puente, hacemos andar a vaca muerta, hacemos otro puente junto con el campo y la minería, 10 años y con esos dólares aguantamos. Bueno, esto lo pone todo en cuestión, ¿no? O sea que la apertura, y no solamente, por eso le preguntaba a Mercedes, no solamente los que se van afuera, sino los que compran de acá, a través de las empresas de envíos internacionales que no le dan los galpones para guardar las cosas que se compran desde la Argentina en el puerta a puerta y está generando un déficit que lo hace verdaderamente insostenible. Yo, vinculado con el cuadro anterior, venía escuchando un debate en torno a qué pasa este año, ¿no? ¿Qué es lo que se juega este año? ¿Con qué se puede comparar este año? Y alguien decía, es más comparable con 2017 cuando Macri ganó y después se le explotó toda la economía, o con 1991 cuando Menem asienta su proyecto. Y creo que ahí hay un debate interesante, ¿no? Porque me parece que el cuadro anterior muestra que es como un menemismo comprimido, digamos, que tiene lo que tenía al principio, que es la estabilidad, pero con lo que tenía al final, que era la pobreza, porque en algún momento... La profundización de la desigualdad, claro, ¿no? Eso se fue dando durante los años menemistas, ¿no? Pero se fue dando con el tiempo. Hubo un momento, si se quiere, de fiesta de consumo general, digamos, ¿no? Cada uno a su medida. Pero acá ya inmediatamente, año y medio después del gobierno, tenemos un sector, tenemos como el final del menemismo al principio, ¿no? Entonces me parece que se están como quemando etapas, yo veo muy difícil. Se habla, viste, que este es un proceso mucho más acelerado que el de Menem y que el de Macri, ¿no? Claro, bueno, en general todo es acelerado ahora, ¿no? O sea, ninguno renueva, digamos, los gobiernos no son tan estables, pero me da la impresión de que por las propias estructuras del modelo económico, porque no hay nada que vender como vendió Menem, porque el endeudamiento internacional, está bien, tuvo un respaldo descomunal del Fondo Monetario, pero no es lo que era al principio de los 90, etcétera. Me parece como que está combinando esas dos dinámicas del principio y del final, y está combinando esas dos dinámicas del principio y del final en el terreno económico, y lo está combinando en el terreno social, porque la resistencia que estamos viendo generalizada también es mucho más parecida a lo de los años 95, 96, cuando empieza a entrar en crisis el gobierno de Menem, que al principio, que la tuvo, bueno, pongamos el santiagueñazo, no sé quién se acordará, en el año 93, quemaron la casa de Santiago del Estero porque las provincias sufrían mucho, pero en general fue viniendo de la periferia al centro. Ahora tenemos en el centro, desde el Garrahan hasta la gente con discapacidad, desde los obreros de la alimentación o el SUTNA, hasta los estatales de distinto tipo, y me parece que como que está todo mucho más comprimido y por lo tanto más abierto a que pueda sentarse tan rápido como por lo menos ellos creen, ¿no? Fernando, pero ¿por qué te parece que Milei dicen que tiene un 50% de imagen positiva? No sé quién dice, eso lo dicen los operadores del gobierno, digamos, pero... algunas encuestas. No, algunas sí, pero ¿de qué está hecho eso? Porque la pregunta es ¿de qué está hecho eso? Leía una encuesta esta semana, los candidatos de Milei tendrían un 60% de aprobación o de apoyo en el NEA, decía, ¿no? Y sacó el 20% en Jujuy. Claro. O sea, sacó el 30% en la Ciudad de Buenos Aires, el 20% en Jujuy, el 10% en Chaco, los candidatos de la Libertad Avanza. Entonces me parece, ahora, después cuando se lo compara con lo anterior, porque consideran, porque el pasado, porque la inflación y porque sigo pensando que la desinflación es el principal activo que tiene este gobierno, sí. Ahí te dicen, bueno, opto por esto. Pero ¿de qué está compuesto eso cuando me toca elegir contra el otro? Me parece que es mucho más que un apoyo... es mucho más complejo que un apoyo tan directo a todo lo que está haciendo el gobierno, que se ve también en las encuestas. Garrahan, la mayoría de la gente con el Garrahan, con los trabajadores del Garrahan, con los profesionales, con los enfermeros, y no con el gobierno, no con lo que está haciendo el gobierno. Pero discapacidad ni hablar. Algunos hablan de esquizofrenia, precisamente, porque apoyan a Garrahan y apoyan a Milei.
No, bueno, yo creo que son gente diferente, qué sé yo, no creo que es así. Yo he marchado con gente que marcha por el Garrahan y después no vota a Milei, digamos, Claro. sino que después hace otra cosa. No sé. Igual también volviendo a lo que decía Fernando, ¿no? De los modelos, el menemismo, del macrismo, yo también creo que vamos en una etapa bastante acelerada y quemando etapas, ¿no? Porque el menemismo, como vos decías, duró mucho tiempo la convertible y se fue resquebrajando por abajo. Este fin de semana leía también una nota de Noelia Barral Grijera que habla de los efectos en la obra pública, que ya se empiezan a notar también, ¿no? Las rutas en donde hay más todo empieza a accidentes. romperse. Se empieza a romper las cosas, ¿viste? Porque la industria cayó la construcción, cayó el empleo de casas particulares, bueno, ni hablar del sistema científico-tecnológico. Esas cosas, creo que ya terminada la luna de miel del gobierno el año pasado, eso va a empezar a mostrarse más y eso es lo que decía Fernando también, de que se empieza a ver más movilizaciones y un poquito de ruptura de esos sentidos comunes que estaban tan instalados. Déjame que te agregue una cosita chiquita. Para mí una gran diferencia es que creo que los dueños del país, y esto lo hablamos por el libro de Alejandro Berkovich que comentamos en algún momento, el problema que tienen es que ven que tanto económicamente como políticamente no tienen un plan B. Que no tienen un dual de que si esto se rompe, que es muy delicada la situación social en la Argentina, muy delicada, y en su momento tenían rompa el vidrio, saca un peronista y fueron, y traían un dualde y lo arreglaban, y con un Alfonsín lo arreglaron en el post-2001. Creo que el blindaje más importante que tiene Milei es el miedo, primero que les gusta el rumbo, aunque ellos pierdan en lo inmediato, que esa es la paradoja que se está dando, ¿no? O sea que por ahí su propio negocio no le está yendo muy bien ahora, pero creen que en un país flexibilizado, dado vuelta impositivamente, con la reforma previsional avanzada, etcétera, sus negocios van a estar mejor. Pero además creo que ven que no tienen un plan B, que es lo que hay, tanto económicamente como políticamente, ¿no? Sergio. A mí me da la impresión de que es como estamos comentando, pero que hay que ponerle una profundidad a los temas, porque si no es imposible. Es decir, el tema del dólar barato está repetido no en el caso de Menem y en el caso de Macri después del 17. En realidad está repetido en casi todos los gobiernos anteriores, con los dos formatos, porque la búsqueda era siempre bajar la inflación. Creo que hay una diferencia notable con las experiencias de los gobiernos anteriores, que es la situación económica en la que está parada la Argentina. Es decir, cuando Menem entra a gobernar, Alfonsín deja al país como lo recibe, con una hiperinflación, hay que acordarse eso, pero los indicadores eran totalmente diferentes. Es decir, el de pobreza era malo en ese tramo, pero en general tenías indicadores mejores que lo que va empeorando la Argentina. Estás parado en otro cuadro internacional, que me parece que eso también es un problema. Y estás parado en lo de la ausencia de la gente en las elecciones y los horizontes y los apoyos y no apoyos, en una Argentina decepcionada con la política, Claro. ¿no? Que este es un tema central, decepcionado con los gobernantes, porque si no parece que la Argentina se reseteó y arrancó con Milei. No, Milei es un desastre parado en un desánimo de la gente con los que gobernaron antes. Vamos al pasar al segundo de nuestros temas, que tiene que ver con las novedades que se produjeron hoy alrededor de las amenazas al derecho a huelga. La justicia falló a favor de la CGT contra la medida del gobierno que limitaba el derecho de huelga. La medida cautelar suspende temporalmente el decreto 340 que limitaba el derecho de huelga y ampliaba las actividades consideradas esenciales. Desde la Central Obrera plantean que el decreto de Javier Milei avanza sobre competencias exclusivas del Congreso. La jueza Moira Juliana aceptó la medida cautelar presentada por la CGT contra la decisión del gobierno de Javier Milei de limitar el derecho de huelga. Esta medida suspende de forma temporal los efectos de los artículos del decreto de necesidad de urgencia 340-25 hasta tanto se dicte sentencia definitiva. En un fallo con impacto político y sindical, la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 3 permitió que siga vigente la legislación actual sobre derecho a huelga en Argentina. En su escrito, la CGT expresó que la modificación del derecho a huelga, garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, requiere un debate parlamentario y advierte que el DNU avanza sobre competencias exclusivas del Congreso. Bueno, pasó lo que de alguna manera me adelantaban que iba a suceder, ¿no? Aquí en esta mesa, Fernando, que iba a haber esta apelación, esta medida de parte de la CGT, que la justicia la iba a tomar como la tomó con el decreto anterior, ¿y ahora qué? Y ahora está suspendida, creo que va a regir esa suspensión. Es complementario junto con otro fallo también que responde positivamente con medida cautelar de ATE Nacional, casi con las mismas palabras.
Recordemos que este es un apartado que el gobierno viene tratando de introducirlo desde el DNU 7023 del año 2023. Desde la el ley mega, bases, claro, digamos. y desde la ley base también, el mega DNU lo intentó imponer ahí. Hubo un fallo judicial que le dijo no, eso no le corresponde que intervengan a la justicia del trabajo. Esta jueza dice lo mismo. Supuestamente son fallos temporales, ¿no? O sea, porque es una medida cautelar, es una medida que con efectos suspensivos, es una medida que suspende. Y ni siquiera trata el fondo de la cuestión, muchas veces. Le dice, miren, hay que suspenderlo porque no puede seguir vigente hasta que quien corresponda, que muy probablemente sea la Corte Suprema, en el camino largo, diga, bueno, si esto vale o no vale. Recordemos un poco, era a través de las figuras de servicios esenciales y servicios de importancia trascendental, prácticamente se incorporaban todas las actividades de los trabajadores, desde un mozo de un bar hasta un obrero metalúrgico, hasta una enfermera, docentes, ni hablar, de distintas actividades. Casi todos estaban de alguna manera bloqueados afectados en su posibilidad de O sea que hacer huelga. mientras vos leías pensaba, ¿qué le van a hacer a Moira? Que A la jueza. Porque, por ejemplo, los jueces que fallan en contra del gobierno son amenazados. Recuerdo la jueza que intervino en las personas que fueron detenidas en una de las últimas marchas, que la jueza los liberó porque no había ningún motivo para que estuvieran encerrados y que fue amenazada. Y en esto, a propósito de lo que estábamos comentando antes, hay una gran diferencia con el gobierno de Menem y este gobierno, porque Menem no necesitó, o por lo menos no puso en práctica estos tipos de aprietes, no había represión contra, ni atentaba contra la libertad de expresión. Este gobierno claramente tiene un rasgo nazi-fascista. Ni hablemos del proyecto de investigar a las personas que piensan distinto. Es decir, hay diferencias cualitativas respecto de la experiencia neoliberal de Menem. No nos olvidemos de Aníbal Berón, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, todos los muertos durante el menemismo en todas las provincias. O sea, Sí, en las revueltas. Sí, el gobierno nacional siempre decía que ellos no eran, pero estaban las fuerzas nacionales, en la Gendarmería Nacional siempre intervenía. Y tuvimos una lista de muertos que después se fue convirtiendo en movimientos de desocupados con nombre, como por ejemplo el MTD Aníbal Berón, etcétera, etcétera. Juan, hay un tema de fondo en esto que es que no estamos viendo el volumen de decretos de necesidad y urgencia que con el truco de que el Congreso, esa ley que le sirvió a los gobiernos anteriores para zafar de que te desaprueben el decreto de necesidad, sigue vigente y entonces zafa mi ley. Y yo creo que una ley de emergencia. claro, pero no reviste el carácter de emergencia, está sustituyendo ya legislación de fondo, es grave el tema. Yo creo que en algún momento termina la Corte y creo que le termina yendo mal a Milei, porque no hay manera de sostener este fárrago de decretos de necesidad y urgencia sustituyendo legislación donde no hay urgencia. Ahora, ¿qué sería que le fuera mal? ¿Que le bajen todos los decretos? Sí, y que terminen fallando en contra, yo entiendo, de la legislación que regula o que reglamenta el decreto de necesidad y urgencia, porque lo que dice la Constitución es mucho más restrictivo que el esquema que arma la ley por el cual está zafando Milei. Ahora, lo concreto es que no habiendo emergencia, es muy clara la Constitución de ese tema, no hay ninguna razón para que vos no envíes tu proyecto al Congreso, que es el trámite correcto y el equilibrio de fuerza, porque si no, está gobernando, no te digo con la suma del poder público, porque la justicia todavía falla en contra, pero casi, digamos, Claro. ¿no? Ahora, especulando, ¿qué pasaría ante la posibilidad de tratar este tema en el Congreso? Hablabas del equilibrio de fuerzas. ¿Cómo saldría, digo? Bueno, por un lado tenés que en las próximas elecciones convencer a la población de que mantenga un equilibrio y que no permita que esto, digamos, se vuelque de otra manera. Yo creo que tiene que encontrar el Congreso la manera de votar negativamente. Si yo mal no recuerdo, lo hizo una sola vez en este año y medio, si no dos, en contra de un decreto de necesidad de urgencia. Y empezar a trabarlo, ¿no? Porque es una locura que no tengas debate. Es decir, más allá de la clara inconstitucionalidad de este caso, que es el derecho a huelga, están pasando muchos otros como un elefante y no los ve nadie, digamos, y es tremendo, ¿eh? Avisá de alguno, a ver, ¿cuáles están pasando? No, tenés modificaciones de código civil, tenés modificaciones de todo tipo de legislación. Ni hablar de lo que es la reforma del Estado. La reforma del Estado es casi el ejemplo más claro de que está arrasando sin control. Yo te diría que más que al Congreso,
que nunca vi una institución con tanta inutilidad como es la que hubo este año y medio. Nunca vi un grupo de gente más inútil que durante este periodo. No sirve para nada el Congreso en este momento. Es la CGT, digamos, ¿no? Que si no es con esto, la otra vez le preguntaban a Daer, uno de los secretarios generales, y el paro general, o pensemos si se puede proponer, no hay clima. Y si uno va a la calle, si no hay clima con esto, si no hay clima con los discapacitados, con los jubilados golpeados, con el Garrahan que se ha vuelto un emblema nacional, si no hay clima con eso, no sé con lo que hay clima, y es una cautelar y un stream. Ahora lanzó un stream, también la CGT para modernizarse, y sí, lanzó un stream para decir, bueno, y me parece que, digamos, no para hacer, como decía, no me gusta como estar exigiendo permanentemente, pero por todas las cosas le pedimos un paro a la CGT, como muchas veces se caricaturiza, pero por este punto debería notar que hasta la justicia nota que es un problema, hasta un sector del Poder Judicial nota que es un problema, que no le puede dejar pasar esto porque se puede meter en problema el propio Poder Judicial o puede traer otro tipo de problemas, y, digamos, defender ese derecho y pasar a pelear por otros. Porque además, otra vez, los papeles y los hechos, durante el momento que rigió, porque en un momento rigió, porque es un decreto, rige como la ley inmediatamente, estuvo lleno de huelgas. ¿Y qué pasó? O sea, no tuvo efecto en realidad el decreto. Que el gobierno, no, es que el gobierno mide sus palabras también, en su wokismo de derecha, como hace, ¿no? Que hace mucha propaganda anti-huelga, anti-feminista, anti-colectivo, anti-todo. Le tira de comer a sus propios leones, cosas diciendo, mirá lo que hicimos, pero después no es que a los trabajadores, a los residentes los llevó presos o detenidos porque siguieron en huelga mientras estaba ilegalizada esa huelga. Porque por el decreto debería estar ilegalizada la huelga. O los cientos de miles de maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires que también hicieron un paro, o los maestros y maestras que en Catamarca hicieron un paro contra un decreto que regimentaba su trabajo para tratar de vaciar la educación. Entonces me parece que también hay que tomar nota, no para bajarle el precio a las cosas, sino para tampoco asumir que lo que el gobierno dice inmediatamente al otro día, en una sociedad como la sociedad argentina, empieza a regir y nosotros lo empezamos a respetar. No lo respetó nadie al decreto. Y en parte por eso la justicia dice, bueno, mira, además no vale, porque hasta las propias sindicatos decíamos, nosotros vamos a impulsar el paro igual, porque ¿quién va a venir a buscar? Adorni va a venir a buscarnos y nos va a decir que no sé qué. Eso es plan con Intes, te hablo de los años 50, eso es la Argentina de Onganía, y no tiene esa capacidad el gobierno hoy, más allá de su retórica, peligrosa, jodida, más allá de que va a dejar cosas que van a quedar, es como tirar y lo que queda, digamos, ¿no? Si algo de ese decreto queda, bueno, que quede, pero no veamos tampoco que porque solo lo pone en un papel o lo firma Milei, ya es un hecho. A mí me impacta que la CGT diga que no hace paro o no implementa un plan de lucha porque no hay clima. Es decir, tienen un problema climático, efectivamente, los chicos de... Bueno, pero hace años que están callándose, ¿no? De la CGT. Pero sí hay clima de streaming. Clima de streaming, sí, claro. Hay un montón de clima de streaming. Porque ¿no? si hay alguien que puede cambiar el clima, es la clase obrera, claro, y los sindicatos. Están para eso, diría, incluso. Pero avanzando más un poco en su razonamiento, ¿qué es el clima? Por eso yo te preguntaba esta supuesta opinión favorable, del 50% favorable a Milei, más allá de que sea cierta o no. Dicen no hay clima, ¿tienen miedo los sindicalistas? Dicen la gente no nos va a acompañar. ¿Qué tipo de amenazas hay? ¿Qué tipo de estímulos para que sientan que no hay Bueno, tal no hay vez tienen clima? intereses compartidos que hacen que ellos no sientan el clima, aunque las bases sí lo sientan, ¿no? Bueno, creo que tenemos derecho a sospechar. Bueno, porque sí, claro. efectivamente, si hay alguien que puede cambiar el clima, eso es la clase obrera organizada. No, y aparte que yo creo que hay un tema que hay que pensar, que la oposición en general durante este año y medio viene pensando, que es ¿qué siguen pensando o qué pensaron cuando votaron los que votaron a Milei? Yo lo caricaturizo diciendo, ¿qué tienen los incels en la cabeza? ¿No? O sea, que todo el mundo está explorando qué le pasó a la sociedad, qué le pasó a los jóvenes. Y mientras tanto se deja a la intemperie a los que están en contra de Milei, que son muchos. Y diría que si lo ves por las votaciones, inclusive son la mayoría. Entonces,
coincidiendo con lo que plantea Sergio, quizás activando a esa gente hacia un horizonte, se puede cambiar el clima general, inclusive de los otros, porque los otros muchas veces es desmoralizaciones, bueno, ya lo dijimos 1000 veces, pero me parece que como que se está mirando, y esto en el mundo de los streams circula mucho, ahora charlemos a ver qué dice el reaccionario para ver en qué estaba equivocado yo por ser muy woke o por ser muy de izquierda, a ver en qué de derecha me puedo hacer para hablar con la época. Claro. Escuchemos al reaccionario. Escuchemos al reaccionario a ver qué tiene para decirnos y qué tenemos para aprender del reaccionario. Y mientras tanto, todo el sector más progresista, más de izquierda, más que quiere activar, está como abandonado a su suerte, digamos, ¿no? Porque se está en esa especie de conversación que no lleva a ningún lado. Porque si es por ello, hablan lo que quieran y se habla en la vida, pero no es que... Sí, porque es una conversación imposible, aparte, ¿no? En un punto, porque ¿no? es imposible, porque es de intereses políticos imposibles también. Y porque creo que también es falsa la mirada que cree que le ve una complejidad a los apoyos de Milei más que la bronca o la desazón o mucho más que eso. Entonces eso se activaría con otro clima, digamos, ¿no? Generando otras estructuras de sentimiento. Pero sin embargo, me parece como que se está dialogando en un vacío en el cual, bueno, casi nadie aprende de nadie y queda todo el mundo medio abandonado, ¿no? Yo comparto que sí, yo creo que no es tan complejo el apoyo que tuvo, sobre todo si mirás el del 56%, ahí todavía 56. Mucho más lejano de ser mileísta. Y yo creo que en el 30 original no es todo duro. El tema está en la desazón, la bronca con lo que venía pasando, con lo que pasó en tantos años y la bronca con la política, pero no que se comparte todas las cosas que dice Milei, por lo cual no hay razón para conectarse con todo su lenguaje violento, con todo su inmediatismo, sino que hay razones para pensar cómo hay que resolver la Argentina en serio para oponerse a esto, ¿no? Hay cosas muy extrañas que suceden y que me parece que contribuyen a este clima, entre comillas. Por ejemplo, los aprietes a periodistas estrellas del diario La Nación como el Conad Amón, Carlos Pañi, ¿sí? Que ellos salieron a denunciar, yo por lo menos vi el video de Conad Amón, muy preciso, bla, bla, y demás, y la empresa, La Nación, o incluso Clarín, no han hecho más que publicar, en fin, algunos artículos denunciando esto. Le pegaron y gasearon a un cameraman y a un periodista del canal de La Nación y ni siquiera sus compañeros se animaron a hablar de represión en cámara. Exactamente. Estaban haciendo piruetas lingüísticas para no decir reprimieron a nuestros compañeros. Exactamente. Así que imagínate, digo, la presión que deben tener también los trabajadores del canal para no decir lo que tienen que decir. Debe ser muy incómodo estar en esa posición, la verdad que no se la envidio para nada. No, tal cual. Comparto totalmente y me parece que esto hace a este clima, entre comillas, mentiroso probablemente, y en el cual se apoyan los chicos de la CGT para no cambiar el clima. Los chicos de la CGT, me gustan los chicos de la CGT. Los chicos, los pibes. Antes le decían los gordos, ahora son los pibes. Bien, vamos a cambiar de tema, nos quedamos igual con la actividad parlamentaria porque vamos a hablar de la reforma previsional. El Congreso debate y el sector privado le toma el tiempo al gobierno. El empleo registrado crece cada vez menos y las empresas cuestionan que son pocas las que sostienen un sistema jubilatorio amplio. El miércoles el Congreso discutirá 11 proyectos para mejorar los ingresos de las jubilaciones, ya sea por el bono, para el haber mínimo, para dar una respuesta a la problemática que se generó tras el fin de la moratoria. Son iniciativas del corto plazo que preceden a la discusión de una gran reforma previsional que el gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional y que el sector privado anotó como pendiente por un reclamo que crece a medida que la informalidad laboral lo hace a la par. La necesidad de ampliar la base de contribuyentes y dejar de ser pocos los actores registrados que sostienen a la masa de jubilados que se expande con el aumento además de la expectativa de vida. Bueno, muchos proyectos, me imagino que no todos irán en la misma dirección. Habrá proyectos mejores que otros o proyectos a favor de los jubilados y proyectos en contra de los jubilados. ¿Es así, Mechi? No, mira, los proyectos se dividen entre los que quieren una recomposición de los ingresos de los jubilados porque han perdido contra la inflación, porque la fórmula los perjudicó,
y los que buscan salvar el tema de la moratoria. Pero me dijiste 3, falta 1 entonces. No, 2. Ah, 2, ok. Esos 2. Ok. Los de ingresos, que son distintas formas también, porque digo, no solamente la fórmula, sino también hay un proyecto que presenta una consultora que es también ver los regímenes excepcionales, Los ¿viste? provinciales. Los provinciales, cambiar algunas cosas que es más profundo, digamos. Pero los que tienen más consenso, por decirlo de algún modo, son los que les hace alcanzar, digamos, el nivel del poder adquisitivo Más o menos rápido. más o menos rápido, o sea, volver a estar ahí, a empardar a la inflación, y los que buscan extender la moratoria un par de años más mientras se resuelve algún tema. Yo diría que lo de la moratoria es bastante grave, eso sabemos, el 23 de marzo terminó el plan de pago de deuda previsional que se había votado al final del gobierno anterior en el Congreso, que lo que hacía era formalizar la moratoria. Esto es, los que no llegaban a los 30 años de aportes podían pagar en cuotas y con eso obtener una jubilación mínima, ¿no? Bueno, eso salió y eso significa que hoy hay más de 250.000 personas que están en edad de jubilarse, 65 varones, 60 años las mujeres, que no se van a poder jubilar. Perdón, ¿no? por aportes que no les hicieron sus empleadores. Sí, la mayor parte. Que en la moratoria, en realidad, lo tenés que pagar vos. No lo paga el empleador que no Exactamente. puso lo que tenía que poner. Exactamente. Y no es que te regalan la jubilación tampoco. No te claro. regalan la jubilación, por eso se llama plan de pago de deuda previsional. Vos vas pagando en cuotitas lo que te saca. Es en sí una injusticia, digamos, que repara un poco la situación, pero es injusto. Bueno, también. pero también hay muchas confusiones, ¿no? Porque dicen, bueno, las empresas dicen que para cada trabajador pasivo, como se le dice a un jubilado, se necesitan 4 activos que aporten, ¿no? Eso es medio confuso, porque lo cierto es que hoy la caja de las jubilaciones no se financia solamente por las contribuciones de los trabajadores activos, sino que también hay IVA y otros impuestos, etcétera. Es decir, no sé, la empleada doméstica que está en negro, que no le están pagando los aportes, que son, ya dijimos acá, casi 1 millón de mujeres las que están en esa situación, que trabaja todos los días, hace un montón de tiempo, no se va a poder jubilar y paga, o sea, aporta al sistema jubilatorio porque paga el IVA todos los días con todos sus consumos. Claro. Entonces es medio falso. Todo el tiempo están buscando ponerte en la guerra de pobre contra pobre, ¿no? Entonces el que aportó toda la vida dice, vos, sanguijuela, que no aportaste, querés quedarte con la plata de mis impuestos. Yo no sabía que no estaba aportando, fue mi empleador el que no aportó. Y bueno, eso también, ¿no? Digo, si hay casi 1 millón de mujeres que está trabajando sin que nadie le pague los aportes, quiere decir que hay una cantidad importante, no digamos 1 millón, pero poner 800.000 patrones que no le están pagando los aportes a estas mujeres, que la verdad es que las están después dejando ahí, a la intemperie. Y además también hay muchas empresas que tienen algunos tipos de incentivos fiscales que significan tener exenciones en el pago de aportes patronales y de seguridad social que incluyen estos aportes de la jubilación. Ejemplo, Ley de Economía del Conocimiento. ¿Quién es el top 1 de la Ley de Economía del Conocimiento, el que más guita se lleva? Marquitos. Marcos Galperín, ¿no? Marcos Galperín. ¿Tiene una exención para no pagar los aportes de sus empleados? Exactamente, no paga la obra social, no paga los aportes jubilatorios. ¿Y no quién paga eso? ¿Alguien lo paga? El Estado. Entonces, ¿qué pasa? Marcos Galperín no lo pone él de la empresa, de su empresita, sino que el Estado se lo deja pasar, pero el Estado después lo tiene que poner. Quiere decir que desfinancia al Estado con esta exención, no solo Galperín, estamos hablando de todas las empresas de Ley de Economía del Conocimiento, empresas que son gigantes, estamos hablando de Globan, de Bagó, de Accenture, de un montón de empresas muy grandes. No es la Ley de Economía del Conocimiento del 2004 cuando Néstor Kirchner la pone en marcha, que la tecnología recién aparecía, que apenas se había un par de modems y usábamos el ICQ para contactarnos. Para los chicos del OTN, no es. No es eso, estamos hablando hoy de empresas que cotizan en bolsa, estamos hablando de Marcos Galperín, que es el hombre, uno de los 7 más ricos de la Argentina, una de las empresas unicornio de la región y no sé qué. Bueno, digo, entonces hay toda una cuestión con esto que, bueno, ya dijeron que le iban a vetar. A propósito de eso, ¿querés ver al jefe de gabinete? ¿Querés ver a Guillermo Francos adelantando lo que podría pasar con una eventual reforma previsional? Mirá. Bueno, por supuesto que no es prever incremento de partidas solamente,
de dónde salen los recursos el tema, ¿no? O sea, no es que vos decís una partida presupuestaria ahora va a tener, antes tenía 10.000, ahora va a tener 20.000, sino de dónde van a salir los recursos para generar ese incremento de partida. Nosotros lo que sostenemos es que, como lo sostuvimos desde el principio, es que no existen recursos, en particular en esto del sistema previsional, no existen recursos. No se puede decir que si el sistema hoy establece que hay un jubilado, hay un activo y medio por cada jubilado, obviamente no se puede pagar, con lo cual por más que pretendan poner un aumento de partida, si no están los recursos, no de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características, y se lo hace, obviamente el Ejecutivo la va a vetar, ¿no? La van a vetar. Obviamente, Sí. obviamente. Pues no hay magia acá, ¿no? No es que en algún momento decía no fue magia, no, acá Claro. no hay magia posible. Si no están los recursos, no se pueden establecer los gastos, ¿no? Bueno, ahí está, el aviso. Mirá que la vamos a vetar. Ibas a decir algo, Sergio. Sí, no están los recursos, es una permanente discusión con el gobierno. Los recursos están, solo que aparecen en otros lados. Claro. Este es el tema, es dónde ajustás, de eso se trata, ¿no? La discusión es dónde ajustás, la prioridad el ajuste. Y ellos eligen continuar drenando fortunas en la CIDE y ese tipo de emprendimientos que sirven solo para controlar la política o intentan controlar la política, la libertad de prensa, y no en incrementar en el mismo monto o porcentaje que se incrementó la jubilación el bono, por ejemplo, que se atrasó, sigue en 70 lucas como hace En su 2 valor años. original. Sí. Claro, la verdad que es un... no sé, Es un una rumbo- suerte de mentiroso, digamos, porque en definitiva esconde una realidad que la plata que tenés, no es que uno cree que el Estado está rebosando de plata y que podría ser, no, pero hacer ajuste donde lo tenés que hacer, no Es lo un hagas en los jubilados. Un rumbo coherente con la idea de economía que le destinan a este país, fundados en cuestiones extractivistas que emplean pocas personas, y la idea es que, bueno, que los jubilados dejarlos morir. Como dice Michel Foucault, esto es la biopolítica, hacer vivir para generar fuerza de trabajo y dejar morir una vez que ya no son, entre comillas, productivos, como si una persona pudiese medirse nada más por si está trabajando de manera activa en alguna empresa. Este es el plan de este gobierno. Achicar la economía, destrozar la clase media, empobrecer a la población y que haya un sector privilegiado, millonario, como el señor Galperín. Vale recordar que el año pasado ya sucedió algo así, se discutió una recomposición del haber jubilatorio, en ese momento eran 15.000 pesos, no sé si se acuerdan, eran menos de 3 kilos de carne a precios del año pasado. Se votó a favor en el Congreso, en las dos cámaras, Milei lo vetó y después estuvieron los héroes que acompañaron a Milei en el veto, que fueron premiados luego con un asado en la Un Quinta asado. Olivos. Con bastante más de Claro, 3 kilos de carne Sí, y, con bueno, bastante, y con algunos unos- llevaban ensalada de papa, ¿no? Unos Sí. vinos ahí que Sí. también Una salían más que vergüenza. 15.000 pesos, ¿no? Entonces digo, esto ya sucedió, es la segunda vez. Como con el conflicto universitario también le pegó eso. En la imagen en su momento, como cuando fue el conflicto universitario, le pegó haber hecho eso que no se vio para nada. Sí, y quiero, ya que hablamos hoy del derecho de huelga, también decir que, bueno, mañana se cumplen 10 años de Ni Una Menos, ¿no? Y las asambleas feministas convocaron a acompañar el miércoles a los jubilados en la plaza del Congreso. Va a haber, bueno, va a estar esta sesión seguramente, van a estar los jubilados, va a estar el Garraham, van a estar los científicos, van a estar las hinchadas de fútbol, va a haber de todo el miércoles. Y bueno, No va a ser un miércoles común. el No, feminismo claro. también se está plegando a esto porque las moratorias, las jubilaciones mínimas, la mayoría son mujeres, entonces también es una lucha por los ingresos de las mujeres y por cerrar brecha de Mechi, desigualdad. vos mencionaste asado. Es cierto, escuché que estábamos importando asado de Brasil. ¿Será cierto? Dicen eso. Ahí, mirar tu góndola, amiga. Vamos a hacer una pequeña pausa, así voy hasta la carnicería y me fijo, y después vamos a estar hablando de la situación, actualizamos la lucha del Garrahan. Tenemos un invitado que nos va a estar hablando sobre esto. En instantes nada más, quédate ahí, continuamos con Comunistas en Bravo TV.
2. 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Chocolinas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 699 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. ...21:25, continuamos en Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Vamos a hablar de la situación del Hospital Garrahan. Se suma a la mesa, nos apretamos un poquito. Josmar Flores, licenciado en bioimágenes, trabajador del Garrahan. Gracias, Josmar,
por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes por la invitación y por darle la nuestra voz. Por favor, un placer. En instantes nos vas a contar en qué está todo ahora mismo, mientras estamos viendo la imagen del ministro de Salud, Mario Lugones, imputado por la justicia por mal manejo del Hospital Garrahan. La denuncia la inició Elisa Carrió y Marcela Campagnoli, que aseguran que el ministro, de manera arbitraria y contraria a la normativa, solicitó la renuncia del Consejo Directivo del hospital. Las legisladoras sostienen que Lugones habría solicitado con consentimiento de sus superiores la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del Hospital Garrahan de manera arbitraria y contraria a la normativa. El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó al ministro de Salud de la Nación por irregularidades en el manejo del Garrahan. Tras varios días de protestas y medidas de fuerza en el hospital, incluyendo un conflicto con el gobierno, las autoridades del centro de salud anunciaron un aumento salarial para los médicos residentes que llevará el sueldo alrededor de 1.300.000 pesos. Sin embargo, los trabajadores del centro de salud afirman que no hubo ninguna propuesta salarial formal y mantienen las medidas de fuerza. Voy a ir directamente a preguntarte esto, Josmar, con respecto a esto que acabo de contar. Digo, ¿cuál es la realidad, de este anuncio, de este aumento de sueldo para los residentes? ¿Hubo una propuesta? ¿No la hubo? ¿Cuál es el estado de situación ahora mismo? Primero, con lo que decís, hay que aclarar dos cosas. Bien. Uno, lo que hace Lugones está lógicamente castigado por la justicia porque el hospital tiene una autonomía y una autarquía que puede decidir cómo manejar los fondos propios del hospital. Al ser un hospital SAMIC, bueno, la legislación permite que eso suceda, entonces está mal lo que hizo. Y después, respecto de la propuesta que se hace a los médicos residentes, tengo entendido que es insuficiente, porque lo hacen a través de un bono que recibían de 200.000 pesos, ahora lo aumentan en 300.000 pesos, llevando el ingreso a 1.300.000. Pero es una suma no remunerativa. Es una suma no bonificable, no remunerativa, o sea que eso tampoco va a descuento no va tampoco a la caja previsional, no hay aportes jubilatorios con eso, y además con el mismo dedo que escriben lo pueden borrar. Entonces, es un parche, ¿no? Claro, el reclamo es una reconstrucción salarial que equipare a la canasta familiar hoy valuada en 1.800.000 pesos. Ese es el reclamo. Bien, de los residentes. De los residentes y del personal de planta también. Nosotros ahora estamos tratando y haciendo todos los esfuerzos para unificar, los dos conflictos, tanto el de residentes como el del personal de planta, y mañana vamos a una asamblea de todo el hospital para decidir qué es lo que hacemos con cómo continúa la respuesta de la conciliación obligatoria que nos impuso el gobierno la semana pasada. Claro. Entonces, que dura 15 días, digamos, ¿no? Eso... Sí, el plazo que nos dieron fue de 15 días, pero nosotros, entre gallos y medianoche, salió eso el miércoles a la noche y nosotros resolvimos aceptar esa propuesta con la finalidad de que exista esa reunión. Claro. Hasta el día de hoy no existe tal reunión, no hay lugar, no hay fecha para hablarlos y se manejan a través de estos comunicados. Ni siquiera salió a hablar el ministro de Salud, ni siquiera salieron a hablar las autoridades del hospital para una propuesta concreta. Dictan la conciliación obligatoria, pero no habilitan ningún canal de diálogo. Exacto, utilizan esta medida para frenar un poco el conflicto que estamos teniendo, para ver si hay un impasse, pero la verdad es que no tenemos ninguna propuesta concreta todavía, solamente este ofrecimiento de los residentes que todavía no se ha llegado a una resolución y nosotros estamos a poco de tener otra medida de fuerza porque no tenemos ninguna respuesta. Ahora, los funcionarios del gobierno nacional van a los canales de televisión a hablar y no hablan con ustedes. Van a hablar, hablan sobre el Garrahan, lo que está bien, lo que está mal, pero no dialogan con las partes interesadas. No, no solamente comunican de esa manera que está muy mal, sino que además dicen mentiras. Claro. Hace poco Adorni decía que la planta del hospital estaba conformada por un alto porcentaje de administrativos, algo que es totalmente ridículo. Un hospital no funciona con tanta presencia de administrativos. Nosotros lo refutamos con los propios números que tiene el hospital. Cualquiera que está del otro lado de la pantalla googlea cuál es el anuario del Garrahan 2024.
gestión Russo-Lugones, gestión del Consejo de Administración mileísta, por decirlo de alguna manera, habla sobre un 70% de conformación del equipo asistencial, o sea, médicos, enfermeros, técnicos, y solamente un 20% dentro del tramo logístico, que sería administrativos, auxiliares, sí, no es la cuenta que están haciendo públicamente ahora, ni por casualidad, mienten todo el tiempo. Las imágenes que veías de fondo, a veces al costado o ahora en pantalla plena, son la de las marchas de las velas que se realizó hace un rato, nada más, una marcha al obelisco. Pero quería que viéramos, a propósito de lo que decía también Josmar, sobre la forma en la que está comunicando el gobierno, el tuit del ministro de Salud, Lugones. Ahí lo tenés, esto es de ayer, ¿sí? El mandato popular es muy claro, los recursos de los hospitales deben destinarse al personal de salud, no a la militancia rentada. Como resultado del ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia que comenzó a regir esta madrugada, se otorgará un aumento a los médicos residentes del Hospital Garrahan, elevando sus ingresos a aproximadamente 1.300.000 pesos a partir del 1 de julio. Además esto, ¿no? Es a partir del 1 de julio, no es a partir de ahora. No. Es el mes que viene, no es un aumento, porque no se puede considerar esto un aumento, además, ¿no? Este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales. Resulta relevante mencionar que a pesar de los cientos de administrativos contratados en el Hospital Garrahan, la mencionada medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes, porque los domingos no están disponibles. Bueno, ¿se comunicó algo a través de ese sistema hoy? No. No, la verdad que no. Fue lunes. No, ¿Será feriado? Llegó esta notificación de Ministerio a través de la Dirección de Docencia del Hospital. Porque esto ni siquiera es una notificación del Ministerio. Esto es un tuit de Mario Lugones, pero ahí ahora tenemos el comunicado del Ministerio de Salud que supongo yo, bueno, esto me rindo, no lo puedo leer, discúlpenme, pero bueno. Bueno, pero debe hablar un poco más de lo mismo. Sí. El tema es que, por ejemplo, Lugones habla de que a partir del control biométrico se establecieron, y se vieron diferencias. El control biométrico se aplicaría recién a partir del 1 de junio, o sea, ayer, lunes empezaría. Claro. O sea, a través de eso no pueden... hoy 2 de junio solucionaron todos los problemas que no pudieron solucionar durante el último año y medio. Sí. Entonces es ridículo lo que dicen, además de el 1.300.000 que no es eso. Y establece un marco de eficiencia, de bien trabajar, y le van a pedir más al Garrahan. O sea, es un referente nacional, regional, y a nosotros nos van a pedir que seamos efectivos. Es lo mismo que le piden a la UBA o al CONICET. ¿Por qué nos atacan a nosotros? Somos 3 entidades públicas que trabajamos y somos el fiel reflejo de que lo estatal puede funcionar bien. Entonces yo creo que el ataque viene por ahí. Por eso, porque es un organismo del Estado que funciona bien. Por eso lo atacan. Exactamente. Vos lo dijiste muy bien. 3 instancias del Estado que trabajan bien. Es eso. Y porque quieren borrar de todas formas todo lo que tenga que ver con... Quieren dañar a las infancias. Necesitan una infancia rota, destrozada, para conformar una ciudadanía sin vuelo, sin ganas, totalmente desvitalizada. Verlos trabajar a ustedes impacta por la garra que le ponen. Yo he tenido contacto tengo amigas que han trabajado como residentes en el Garrahan y era impactante poner toda la garra que ponen los médicos, cómo acompañan con el cuerpo, además de su sapiencia. Pero no solamente los médicos, perdón que te interrumpa. Perdón, ¿Ustedes saben todos los agentes que intervienen, por ejemplo, en un trasplante hepático? Son cientos de personas, desde el médico cirujano, la instrumentadora, los enfermeros que cuidan después al niño post-cirugía, los médicos de la terapia y todo el resto que muchas veces no se ve, que son los administrativos que se encargan de la logística, de las ortopedias, de las obras sociales, las docentes del jardín maternal, que
hay una trabajadora que está interviniendo en ese proceso y las maestras del jardín se encargan de tener una tarea asistencial y educativa con los hijos de nuestras compañeras. Entonces es todo un engranaje que funciona ahí en el Hospital Garrahan. Además un hospital de alta complejidad, en definitiva supone un nivel técnico que la población reconoce, que el prestigio del Garrahan es ese, y que de alguna forma lo tenés que cuidar en ese prestigio, porque si lo cuidas en otro, como sociedad te quedás sin probablemente el más prestigioso en niñez, digamos, ¿no? Me parece que es en la Argentina me parece que es así. A nivel regional sí, pero... Ni el privado creo que accede a ese nivel de reconocimiento. No, y es interesante lo del privado porque nosotros realizamos estudios de diagnóstico y de tratamiento que los privados no quieren hacer porque no les reditúa dinero. Se los piden a ustedes. Claro, entonces lo hacemos nosotros. Entonces sostener el Garrahan es también sostener parte del sistema público y privado. Si nosotros no hacemos esos estudios, el privado no lo va a pagar. Y encima ahora que las prestaciones de las obras sociales y prepagas se están viendo reducidas. Entonces, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Ahora, hay una enemistad también, Sergio lo decía, pero yo creo que hay que agregarle a lo técnico. El INTA también cayó en esto, y vos decís, pero ¿y acá con qué tiene que ver? Hay una enemistad con el Estado. El Estado no puede hacer cosas bien. Milei lo tiene que hacer cumplir a rajatabla, demostrarlo, destruir todo lo que funcione bien para que no ocurra. Y le traslada ineficiencias o conceptuales o que pudieron haber habido en alguna otra área a justo instituciones que son excelencia. Por eso el ¿Por dónde pasa el ataque al INTA? Bueno, lo mismo, dice que tiene demasiada gente, creo que son 4.000 y pico de personas, y el INTA los tiene en todo el país, en subestaciones casualmente agrícolas que tienen que ver con el trabajo que hace. No podría ser de otra manera, como dice él. ¿Cómo haces una operación? Tienes que tener toda una cantidad de técnicos alrededor, no tenés administrativos. Y han respondido todas las áreas, en definitiva, que están involucradas desde lo privado, y los jubilados del INTA, investigadores, todos diciendo, ¿cómo vas a tocar esto? Que es lo que permitió que la Argentina tenga alguna participación en el mundo en el progreso tecnológico en el agro. Ahora, Lugones, en su tuit, habla de militancia rentada. ¿A qué te suena esto? Y digo, ¿vos ves militancia rentada en el Garrahan? ¿De qué está hablando Lugones? No hay militancia rentada bajo ningún punto de vista. Esto es está hablando de ñoquis, con otras palabras, de gente que tendría allí su puesto para, entre comillas, hacer política y no trabajar. No, yo creo que lo que quiere es dañar la trama social, desprestigiar el trabajo y la huelga que estamos llevando adelante. Nosotros no somos militantes rentados. ¿Podemos decir que somos militantes? Sí. ¿Hacemos política? Sí, por supuesto. Hacemos una política sanitaria. No hacemos una política partidaria. Nosotros estamos defendiendo la salud de las infancias del país. Estamos defendiendo el tratamiento de las patologías más complejas. Entonces nosotros hacemos política, sí hacemos política. Las movilizaciones que hacemos son políticas. Si fuesen de otro tipo, religiosas se llamarían procesiones, por ejemplo. Claro. Pero nosotros hacemos... Y también serían políticas, pero es otra discusión. También, por supuesto. Claro. Sí. Yo creo que el programa da para eso, pero no es el momento. Somos políticos, por supuesto, somos actores políticos, hacemos política sanitaria. Y en eso nosotros vamos a estar firmes. Y escúchame, ¿te sienten en acompañamiento de la sociedad? Porque digo, yo veía hoy en una consultora que en mi opinión mostraba que la conversación en redes sociales la semana pasada, el Garrahan le ganó al FMI, al CEPO, a todos los actores clásicos, ¿no?, de la conversación de redes sociales a favor del gobierno. Y que además también la mayor parte de la gente está a favor de, el sostener el Garrahan, a mejorar las condiciones, etcétera. Pero digo, más allá de esos que son estudios de redes sociales, vos en esta batalla que están llevando adelante, ¿cómo sentís eso? Creo que esta debe ser una de las pocas encuestas que reflejan la realidad dentro de las encuestadoras, ¿no? Porque hoy en la movilización de velas que se hizo en el Obelisco, se acercó muchísima gente, principalmente familiares y pacientes. Y nosotros además en el hospital también vemos... Perdóname, veo una imagen sobre la que hay a veces un detalle, que es esa suerte, no sé, de pequeño santuario que aparece allí en el centro con un montón de fotos de nenes y velas. Y uno imagina que son nenes que pasaron justamente por el Garrahan, ¿no? Sí, seguro. Seguramente allá sí. Habían otros canales de televisión, entrevistaban a los pacientes. En un programa vi que estaban también, me mandaron la foto de
de unos mellizos que ya tienen 20 años, que se operaron en el 2005. Justo también en 2025 se cumplen 20 años de una gran huelga que tuvo el hospital en el 2005, que es muy relevante frente al movimiento, al pueblo trabajador, porque además de haber sido muy grande, se logró una victoria. Y ganamos. Y yo creo que en el reflejo de que el gobierno viene perdiendo estos tuitazos, bueno, se va viendo que el conflicto del Garrahan va penetrando en las familias de los argentinos y que es un poco ilógico no solidarizarse con los trabajadores del hospital y la solidaridad que nosotros estamos viendo es muy grande. Nosotros decimos que el conflicto se nacionalizó, que es un poco lo que buscábamos, porque si bien estamos ubicados hay una frase que siempre nos dicen los pacientes, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Claro. Y esto ya ha trascendido las barreras del AMBA, porque se ha nacionalizado. Ustedes atienden chiquitos de todo el país. Sí. Y de los países limítrofes también, y de otros países también. No solamente los de acá. No solamente acá, y estamos orgullosos de hacer eso. Hoy veía también una trabajadora de La Salada, que también estuvieron en un conflicto esta mañana, que decía, hoy estoy acá por mi trabajo y a la tarde me voy a movilizar con el Garrahan por mi hijo que está bajo tratamiento, ¿no? Como, digo, atraviesa muchos puntos. Hace un rato mencionaban que va a haber una movilización convocada por diferentes actores, el Ni Una Menos, las hinchadas, jubilados. Bueno, el miércoles también nosotros vamos a participar de esa movilización, no solamente en solidaridad con los jubilados, sino que también llevando nuestras propias reivindicaciones. ¿Cuál fue la actitud de las fuerzas de seguridad hoy en la marcha de las velas allí en el obelisco? Se mantuvieron al margen. No. Pasa que cuando hay masividad, cuando ven que la gente acompaña, en general se mantienen al margen. No creo que accionen en ese tipo. Perdón, Sergio. Sí, hay un antecedente, este brutal ataque a las infancias por parte de Milei cuando votó en contra de la asistencia a los chiquitos con cardiopatías congénitas. Claro. Y va en la misma línea de lo que ustedes tratan en el Garrahan. Claro, el hospital es parte de ese programa de cardiopatías congénitas. O sea, se hacen miles de cirugías al año que corrigen anomalías cardiológicas. Se hacen diagnósticos prenatales y en muchos casos nosotros en el hospital también hay partos, porque la gravedad de las patologías de algunos pacientes requiere una intervención inmediata. Entonces, digamos, somos parte no solamente de cardiopatías congénitas, sino de muchos programas oncológicos, programas de trasplante, programas de investigación. Hemos recibido premios internacionales, becas internacionales. Entonces, son muchas las cosas que se hacen en el Garrahan. Todo el mundo dice, che, qué bueno, que esto y lo otro, pero se entera muy poco de lo que realmente se hace y cómo se trabaja ahí en el hospital. Entonces, escuchar lo que dice Lugones, escuchar lo que dice la viceministra, cuando nunca pisaron en el hospital, ellos no saben lo que es hacer 20 metros después de haber cruzado la puerta y ver pacientes murientes, pacientes dolientes, familiares que están sufriendo, que llegan con lo que tienen al hospital. Nosotros vivimos todo eso todos los días. Además del salario, nosotros estamos en reclamo de que se nos reconozca un sistema de insalubridad. Claro. Que contemple un poco no exponernos tanto a través de licencias por estrés o la reducción horaria sin afectar el salario. Digamos, todas las cosas que hacemos tienen un costo para nosotros también. Recordabas esta huelga de hace 20 años y decías que terminó con un triunfo. Sí. ¿Qué enseñanza puede dejar aquella huelga para esta? Digo, hay procedimientos que aplicar, hay algo que sirva para la experiencia actual. Cada lucha yo creo que es diferente. Y hace 20 años atrás, bueno, muchos que nos tildan de cucas y etcétera, hace 20 años atrás esto era el gobierno de Néstor Kirchner, claro, con Ginés de ministro de Salud. Entonces, la enseñanza que nos deja es que no podemos bajar los brazos. Los trabajadores del hospital y la sociedad que nos tiene que apoyar. Como dije antes, esto es un conflicto que se nacionalizó, que defender el Garrahan es una obligación de
todo aquel que cumple una tarea sanitaria y todo aquel que cree en la defensa de la salud pública. Muy bien, la lucha continúa, entonces este miércoles van a estar allí en la Plaza del Congreso con un montón de otros sectores que van a estar manifestándose. Mientras tanto, bueno, mañana una asamblea, además, para mañana seguir los pasos a seguir. Exacto, ¿no? Mañana tenemos una asamblea de todo el equipo de salud con los administrativos, con los camilleros, las docentes del jardín, médicos, enfermeros, todos. En esa asamblea se democratiza la palabra de todo el mundo, todos somos un bloque y decidimos a través de la mayoría, y lo más probable es que se vote una profundización de las medidas de fuerza frente a la falta de respuesta que tenemos por parte del ministro de Salud. Josmar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Josmar Flores es licenciado en bioimágenes y trabajador del Garrahan. Por supuesto, nuestra solidaridad y un abrazo grande a todos tus compañeros y compañeras. Gracias por la invitación. No, por favor. Tenemos un tema más para tocar antes del final del programa y tiene que ver con las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A propósito de declaraciones del día de hoy del señor que estás viendo en pantalla, de Mauricio Macri, que habló en el Foro Energía Chubut 2025, organizado por el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, y allí alentó el acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La prioridad para el PRO es que al gobierno le vaya bien. Escuchaste, ¿no? La prioridad para el PRO es que al gobierno le vaya bien. El fundador del Partido Amarillo dio gestos de conciliación con los libertarios y afirmó que la prioridad de su espacio es terminar con la destrucción criminal que está haciendo el kirchnerismo en Buenos Aires. El mandatario reiteró que su partido seguirá apoyando a la administración de Javier Milei, tal y como hicieron desde diciembre de 2023. Advirtió que una eventual victoria electoral este año no va a terminar de materializar el cambio que tanto habla. Es algo que estamos conquistando y no va a alcanzar con este gobierno ni con el que viene, dijo Mauricio Macri. Así que agárrate, creo que podemos verlo un poquito refiriéndose a estos temas en el día de hoy. A ver, así hablaba Mauricio Macri. Que el PRO ha hecho en este año y medio es apoyar sistemáticamente, como nunca antes en la historia de la Argentina, un partido que no es parte del gobierno, había hecho por otro que gobierna. ¿Por qué? Porque la prioridad ha sido la gente, salir de la hiper que nos había condenado criminalmente Massa, Fernández, Cristina Kirchner, etcétera, y darle la oportunidad a que el gobierno le vaya bien. Y eso no ha cambiado, no ha cambiado en absoluto. Hemos vuelto a hablar estos días y la prioridad para el PRO va a ser ayudar a que este gobierno tenga éxito. Entendiendo a esta altura que tienen métodos distintos a los nuestros, que tienen una concepción institucional distinta a la nuestra, pero entendiendo también que primero es afianzar la estabilidad económica, que no es fácil, estamos recién en el comienzo. Soñamos llegar a una inflación de un dígito, pero todavía vamos por la de un dígito mensual, entonces es un camino todavía a recorrer y necesitamos generar más confianza en el mundo. Así que en esa línea es que nuestro presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, interpretando la demanda también de nuestros votantes, de que ayudemos a que a este gobierno le vaya bien y terminemos con la destrucción criminal que está haciendo el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, es que el partido le ha dado un mandato a Cristian Ritondo para que llegue a un acuerdo razonable con La Libertad Avanza para la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en esa línea estamos trabajando y después... Me perdí la parte en la que el partido le da el mandato al presidente del partido de la provincia de Buenos Aires. ¿Hubo ahí como alguna forma orgánica? No logró lograr esto? ese logro, Juan. No logró el logro, ¿no? Sí. Porque se olvidó de mencionar el señor Macri que le conviene apoyar a La Libertad Avanza porque las causas que tiene en la justicia. Y si viene un gobierno que no es del signo que a él le agrada, puede correr riesgos. ¿Es una rendición esto? ¿Es una rendición de Mauricio Macri? Es que no le queda otra. Da toda la impresión. Además ha sido un destroyer, ¿no? del PRO desde las últimas elecciones en las que si no es él, no va nadie. Si uno recuerda las PASO cuando le gana Bullrich a Larreta, él festeja el triunfo de Milei. Era increíble. Efectivamente.
Y a mí me parece... Se para delante de la reta, ¿te acordás esa escena? ¿No? Como que cobija un poco a Patricia Bullrich, pero a la vez lo tapa a la reta. Pero su discurso era Milei. Sí, sí. Es una cosa de locos. Está claro, además, que existe un votante del centro al que él pudo haber girado desde la derecha, por lo menos tenía un lugar, y me parece que leyó o viene leyendo de manera muy personal el tema. Creo que el PRO va a terminar partido, ¿no? Es decir, que vas a tener un sector que claramente va a tratar de acordar con fuerza en el centro. Puede terminar dividiendo el partido, Macri de un lado y todo lo demás con Milei. Porque me parece que Sergio ¿quiénes seríamos nosotros? Sergio supone otro sector que se iría más hacia el centro. Vos pensás en los Rodríguez Larreta, que ya igual está fuera ya, ¿no? Del PRO. Rodríguez Larreta ya está fuera. En Cava fueron 3 listas que estaban afuera. Yo no sé si los Penato termina ahí o si se anima tanto. Pero eso pensaba, ¿no? ¿No estaba en el búnker de Milei esa misma noche antes de que el mandato de ningún partido le dé para entregar? Para hacer, digamos, la liquidación final del pero eso decía, ustedes estaban hablando de más del pasado. Yo digo, hace 15 días fueron las elecciones en la ciudad y hablan de la ficha limpia, de que quién era más llorón, hicieron campaña y dijeron la motosierra en la ciudad, no sé qué, digo, 15 días, ¿no? Y estaba, como vos decís, estaba en el acto ese que estaba los Penato y que Macri estaba mirando el reloj y que al Black Macri lo apuraron. Esto me hizo acordar también que Blackry en su momento había dicho que no iba a hacer ningún cambio en su gabinete. Bueno, mirá lo que vino a pasar, ¿no? 2 o 3 semanas después te anuncia que va a haber cambios. Bueno, por eso, las etapas que se queman, que hablábamos hace un rato. Pero por eso creo que ahí va a haber una partición, es decir, alguno que se lo va a aguantar, como vos decís, y va a quedar de ese lado, y otros que no lo van a aguantar. Y lo mismo pasa en el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Fíjate que hay una partición, hay un oficialismo que se va y hay un sector... Juan, ¿saben quién me da curiosidad? Perdón, Sergio, me da curiosidad el anfitrión de este evento, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, una joven figura de la política y es un joven del PRO. ¿Cómo jugará Ignacio Torres? ¿Qué futuro tiene Ignacio Torres? Escuchemos a Ignacio Torres. Aunque ya tiene cosas. Los desafíos son muchos. Yo lo escuchaba recién a Franco, que nosotros mantenemos un diálogo incluso antes de asumir. Me acuerdo que unos meses antes de asumir tuve la posibilidad de una larga charla donde era otra Argentina, donde había un nivel de incertidumbre tremendo. Y vos dijiste algo importante, ¿no? Uno cuando escucha un discurso de Frondizi y lo trae ahora, la verdad que tranquilamente podemos estar hablando de los mismos desafíos en materia de industrialización, de agregado de valor a nuestros recursos. El mayor desafío que tenemos hoy es ponernos de acuerdo. Y no es un desafío menor. Para poder afrontar muchos obstáculos que tuvimos en Chubut, una provincia que muchos decían es imposible de gobernar, conflictividad social, esas imágenes horribles del pasado, de la casa de gobierno prendida a fuego. Bueno, ahí estaba un poco. Si tuviese la capacidad del Turco Asís para poner apodos, le pondría el domado. Porque ustedes no sé si se acuerdan que era que al principio el gobierno de Macri dijo no va a salir ninguna gota de petróleo de Chubut para el gobierno nacional, parecía Che Guevara. Míralo. Sí, yo le pondría el oportunista. A ver. También. O las dos cosas. Me parece que no le preocupa para nada el destino final, tiene otra agenda, tan autoritaria como otros gobernantes que tuvo Chubut. Viene oliéndose que es un peligro hace rato, Nacho Torres. ¿Un peligro? Sí, yo creo que sí. ¿En qué sentido lo decís? Y porque tiene esas variaciones, una ambición por destacar que sacrifica políticas en su propia provincia. La verdad es que no lo veo como un gobernante que cuide el medio ambiente en Chubut, por ejemplo. No lo veo más sabido por resolver de otra manera. Por supuesto, habrá que ver cómo gobierna. Uno podría decir, bueno, dale un tiempo más, está bien, pero ya viene anunciando algunas formas que encajan perfectamente. A Ignacio Torres, Milei lo amenazó de que lo iba a mear. No sé si efectivamente... es lo más probable, sí. Está domado y meado. Y meado. Milei lo hace con todos igual. Bueno, sí, exactamente. Tiene todo un significado No sabía tremendo, que era de la lluvia dorada también esto. Sí, bueno, es muy bien, exactamente, qué metáfora. Que no es lo mismo. Sacanos de acá, Juan, sacanos de acá. Ustedes lo dijeron, perdón. Sí, está claro. Muy bien, estamos llegando al final, camaradas, les agradezco mucho que hayan estado aquí esta noche. Bueno, te quedaste, Josmar, así que gracias de vuelta por estar acá. Nadie te vino a sacar, en realidad, pobrecito. Pero bueno.
Gracias. Y bueno, prestamos atención a la asamblea de mañana y por supuesto acompañamos la gran movilización del miércoles, de la que estaremos hablando mañana y el miércoles también. Si alguien tiene algo para decir, es ahora, camaradas, porque si no, estamos cerrando. No, un saludo a Pablo Grillo para una buena noticia que si todo sigue como anunciaron hoy, saldría de la terapia intensiva y pasaría a un hospital de recuperación, Aguante, lo cual es Pablo. una buena noticia. Ah, claro, yo tenía la noticia del alta, pero es la salida de terapia intensiva. De terapia intensiva, ¿no? Y a un hospital de a una clínica o hospital de recuperación. Le mandamos un abrazo muy grande a Pablo Grillo y a toda su familia. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Cerramos nuestro Comunistas de hoy y enseguida comienza QR en Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Polenta. ¿Pobre? Pobre el que no la probó nunca. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela que tira y tira y tira. Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un superprecio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes SmartBands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Chocolinas cumple 50 años y lo festejamos a lo grande. Ahora la chocotorta también es alfajor. Para disfrutar donde y cuando quieras. Nuevo alfajor chocotorta. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas.
digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Minutos ya pasaron de las 10 de la noche, pero quédate ahí porque ya comienza QR en la pantalla de Bravo TV. Todo listo, Pablo Caruso y su equipo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, acá estamos, después de la palabra de Cristina Fernández de Kirchner, que la verdad dejó bastante tela para cortar, con una definición ya conocida hasta ahora, que tiene que ver con la confirmación de que va a ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero hay mucho más y lo vamos a analizar todo aquí en QR, Juan. Bueno, es una definición igual, un poco se adelantaba, ¿no? Era una de las versiones que circulaba hace tiempo, pero qué fuerte, ¿no? Al mismo tiempo, estamos hablando de una persona que fue 2 veces presidente de la Nación y que va ahora por una diputación provincial. Sí, efectivamente, y lo explica. Enseguida, cuando comencemos, vamos a tomar el tramo donde ella contesta y de alguna manera dice, pero esto estaba cantado, ya se sabía. Bueno, ella nunca lo había dicho de propia voz, pero lo interesante es el argumento posterior. Me parece que ahí nos vamos a quedar seguramente con la mesa analizando largo y tendido otras definiciones, el valor de la unidad, el diagnóstico de la escena en la Argentina del proyecto político de Javier Milei. Me parece que está bastante claro y compartido, pero de todas maneras es interesante. Pero te cuento algo, en términos de medición de audiencia, muy pero muy importante, lo cual confirma que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un hecho político en sí mismo. Sí, claro. Y esto creo que es algo para rescatar. Mirá, te cuento 2 cosas que te van a gustar, casi sobre el final de la entrevista, hablando de un abrazo muy importante al cine argentino. Bien. Me parece que eso no es una casualidad, no es una charla frívola, tiene que ver con cosas que están pasando en este momento. Pero rescata el Eternauta, dice, a mí me gustaron 2 frases. Primero, que nadie se salva solo. Y segundo, que lo viejo sirve, que lo viejo funciona. Me pareció interesante. Le calzaron a la perfección las 2 frases, ¿no? Claramente. Bueno, hablabas de la audiencia, no tengo esos números, pero sí estaba conversando recién con compañeros y
en YouTube también, en redes Sí. sociales, una tremenda repercusión, ¿no? Efectivamente sí, conserva su audiencia, conserva su público, Cristina. Por eso ¿no? te digo, más allá de las competencias entre canales que nos importan y por supuesto que es parte de las reglas de juego con las que convivimos, acá hay otra cosa que tiene que ver con esto que vos decís, la relevancia política de una dirigente que está en tiempo presente, digamos, ¿no? Me parece que ella juega también con esa frase del Eternauta, como te decía, mandando mensajes, mandó varios mensajes, algunas cosas las dijo fuerte y claro, sobre todo el tema del desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, ahora lo vamos a conversar, pero bueno, ahora me parece que va a ser interesante ver en la semana qué impacto tiene esta definición, digamos, ¿no? Cómo se mueven otras piezas en el tablero, Juan, y no hablo solamente del tablero de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, y bueno, y van a tener que empezar a aparecer otros nombres. Ahora es momento de bajar cartas, ¿no? Porque Cristina ya bajó la suya y es una carta poderosa. Sí, En porque fin. se viene los primeros días de julio, 9 de julio si no me equivoco, cierre de listas, y luego el 19 de julio es el cierre de alianzas. Y el 19 el cierre de listas, es decir, ya está muy cerca, faltan creo que 9, 10 semanas para la elección. Claro. Bueno.